Muy buenos días, les saludo cariñosamente tanto a nuestra comunidad en Iglesia Red, ahí en la Comuna de la Reina, como a nuestros hermanos de Jesús el Buen Pastor en la Comuna de la Cisterna. Hoy tengo el privilegio de llevar la palabra del Señor a ambas iglesias y estoy muy contento de poder estar con ustedes y compartir lo que el mensaje de la palabra del Señor tiene para nosotros el día de hoy. Quiero recordarles que estamos en esta serie que llamamos Uno y Muchos, una serie pensada en la iglesia, pero especialmente orientada a cuál es el lugar que tú y yo ocupamos en esta comunidad de los discípulos. Conocer nuestros dones y ponerlos al servicio del Señor en cuanto somos parte de una comunidad llamada Iglesia de Jesucristo. Hoy quiero invitarles a meditar en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en el libro de Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, donde vamos a leer los primeros 6 versículos. Le pido, como siempre lo hago, que mantenga su Biblia todo el tiempo de la predicación abierta, que tome notas si le parece apropiado, que comparta también esta palabra con otras personas si fue de provecho, si fue de edificación para ustedes. Ese es nuestro ruego, que sea altamente provechoso para cada uno de nosotros. Vamos a ir entonces a nuestro texto que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tengamos un momento de oración. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y pedimos ahora que tu Espíritu nos guíe para comprenderla, para atesorarla y para aplicarla en nuestra vida. No queremos, Señor, que sea solamente un conocimiento más. Queremos, Señor, que tu palabra lleve frutos en nuestra vida. Tú así lo has prometido, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía. Nosotros pedimos en esta hora que por la guía de tu Espíritu, Señor, podamos recibirla y que sea verdaderamente fructífera en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en todo nuestro obrar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como decíamos, la serie está enfocada en el concepto de uno y muchos, y ya el primer domingo predicamos acerca de un solo cuerpo, pensando en qué es la iglesia y su misión. El domingo pasado hablamos de un solo propósito y hoy vamos a hablar de una sola vocación. Una sola vocación. ¿Qué es esto de la vocación? Tal vez tú lo oíste muchas veces cuando estabas en esa etapa de elegir tu carrera, saliendo de la enseñanza media, en colegio, o tal vez lo oíste en relación a un llamado en particular relacionado con algún ministerio en la iglesia. El ministerio pastoral posiblemente es algo que está en la mente de muchos jóvenes. Y mientras meditaba en esto recordé a una profesora del liceo donde yo estudié, el Liceo Narciso Tondró de Chillán, donde tuvimos orientación que estaba a cargo de una persona o un profesor en particular, pero había una profesora en el colegio que era de esas personas especiales que gastó mucho tiempo de sus clases en hablar con nosotros, en tratar de hacernos entender algunas cosas que iban más allá de su clase. Ella era profesora de inglés. María Teresa Saldías era su nombre. Y recuerdo muy bien que durante cuarto medio especialmente, ella dedicó varias clases, simplemente hacía un paréntesis en el estudio del inglés para hablarnos acerca de la vocación. Y una cosa que ella repitió y que yo recuerdo perfectamente es una frase que decía más o menos lo siguiente: vocación
no es la carrera o la profesión que tú vas a desarrollar. Vocación es algo que si tú descubres, vas a poder aplicarlo en cualquiera sea tu oficio, profesión o actividad que sigas más adelante. Es tu llamado, tu preocupación es descubrir cuál es tu llamado, tu vocación. Porque si tú conoces cuál es tu vocación, eso lo vas a poder hacer durante toda tu vida. Y lo recuerdo perfectamente y creo que ella tenía mucha razón y tiene mucho sentido hoy cuando estudiamos acerca de lo que es esta única vocación de la Iglesia. ¿Por qué es importante más allá de estas anécdotas? Porque la historia de la Iglesia de Cristo, tristemente, nos revela que muchos de los cristianos, así entre comillas, en cuanto a institución religiosa, en unos momentos más, en otros momentos menos, tristemente olvidaron cuál era su vocación. Y se transformaron ellos, personalmente, o las comunidades que componían, en instituciones muy alejadas de la vocación de la Iglesia. Se transformaron en fuerzas nacionales, en organizaciones políticas o brazos de las fuerzas políticas de la nación. Se transformaron en una ideología o en órganos de poder y dominación de las conciencias. Y sigue en el presente, tristemente, perdiendo muchas veces el rumbo, convertidas en instituciones de autoayuda, mientras incluso favorece o enriquece a algunos grupos pequeños. Cientos de creyentes en el mundo están diariamente abandonando la fe, maltratados, desencantados por culpa de algunos que olvidaron la vocación de la Iglesia. ¿Cuál es esta única vocación de la Iglesia en cuanto cuerpo de Cristo? Y por supuesto la vocación que cada uno de nosotros cumple dentro de esa comunidad que es la Iglesia. Por eso es importante, porque nosotros vivimos y hacemos la Iglesia y porque nosotros no queremos olvidar cuál es la vocación, porque ya hablamos de este único llamado, ya hablamos de este cuerpo que es la Iglesia, ya hablamos también de un solo propósito que tiene la Iglesia y hoy queremos saber también cuál es el llamado al cual nosotros estamos convocados. Tan importante era esto para el apóstol Pablo, que es de hecho la preocupación central de esta carta de Pablo a los Efesios. Éfeso era una comunidad que constituía un verdadero mosaico en todos los sentidos posibles. Por eso el tema central de esta carta es la unidad, unidad en esa inmensa diversidad. Sigo en esto el comentario de Mariano Ávila a la carta a los Efesios cuando describe la naturaleza de este mosaico de personas que constituían la ciudad de Éfeso. Antes de la llegada del Evangelio a esta ciudad, ya existían muchas barreras, muchos prejuicios, muchos antagonismos y había también resentimiento porque habían grupos compuestos de muchas formas diferentes. Habían diferentes grupos étnicos, romanos, griegos, judíos, iraníes y los indígenas de Anatolia, que era esa península del Asia Menor donde estaba la ciudad de Éfeso. Había diferencias de carácter religioso entre judíos y todos los demás, porque el pueblo judío era un pueblo celoso de su religión y consideraba a todos los demás como paganos o gentiles. Había diferencias sociales entre ciudadanos romanos que residían en la ciudad, entre ciudadanos romanos que habían adquirido la nacionalidad pero que eran discriminados, y también entre las personas que eran libres o esclavos. Había diferencias fuertes en el ámbito cultural. No olvidemos que se trata de una comunidad fuertemente griega, donde las castas más instruidas miraban con desprecio a los que no eran ilustrados, a los que no tenían conocimiento. Eran simplemente los griegos y todos los demás eran los bárbaros, entre los cuales contaban a los romanos y a los indígenas de Anatolia. Y como telón de fondo estaban las diferencias políticas que existían entre aquellos que pertenecían al imperio, la masa conquistadora de la región, y todos los conquistados, que a su vez se dividían en dos grupos: los que estaban adaptados a esa conquista, a los conquistadores y que de alguna manera incluso los servían, toleraban la opresión, y estaban aquellos que soñaban con la insurrección y posiblemente la preparaban de alguna manera.
Piensa en eso, el desafío de plantar una iglesia en ese contexto. Enorme. Sin embargo, lo que parecía imposible para el pensamiento de muchos, incluso en nuestros días podría parecer imposible, no fue así para el Espíritu Santo, que no solo plantó una iglesia ahí, sino que desafía a los lectores originales y también a nosotros a vivir en el poder del Espíritu como una familia de Dios unida, no fragmentada, unida, en medio de un mundo que está fuertemente fragmentado, tanto en ese tiempo como en el presente, y como lo vemos hoy día también fuertemente polarizado, una tendencia lamentablemente a polarizarse cada vez más también en nuestro país. Nuestro propósito entonces es ser instruidos respecto de la naturaleza esencial de la unidad de la Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, comprendiendo que eso significa que personas con diferentes historias y condiciones en medio de una sociedad fragmentada y también polarizada, tengamos una sola vocación. ¿Es eso posible? Ese es el llamado que la palabra del Señor nos hace el día de hoy. Ser una iglesia en medio de una comunidad fragmentada y fuertemente polarizada con una sola vocación. La idea central entonces es tener presente que hablamos hoy de la vocación. 2 veces el texto que leímos habla de la palabra vocación, cuya raíz es la misma de vocal, de vocablo, y se traduce en algunas versiones como llamado. Todos los creyentes llegamos a ser parte de la comunidad de los creyentes a través de un llamado. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 28 en adelante, dice en lo sustancial: a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que llegasen a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que conoció, a estos también, a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, a todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, los predestinó para salvación, y puesto que estaban predestinados para salvación, a estos también llamó. Ese es el elemento común que tenemos todos los creyentes. Una sola vocación está entonces implícita en el hecho de haber sido todos nosotros, todos los creyentes, pasados a ser miembros de la comunidad de los creyentes por un llamado. Un solo llamado, el llamado a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y lo que primeramente el texto nos instruye respecto de esta única vocación es que si somos o tenemos una sola vocación, eso refleja nuestro modo de ser comunidad. Vamos a ver el texto 1 nuevamente. Versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a leerlo una vez más, preste atención a las palabras, son importantes. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A fin de resaltar su autoridad, el apóstol Pablo hace referencia a sus prisiones. Está diciéndole, esto que estoy diciéndoles es importante, y lo digo con autoridad porque yo estoy preso por causa del Evangelio. Yo estoy preso a causa de ser consecuente con mi fe, con lo que yo creo, con mi llamado. Como uno que tiene la autoridad para hacerlo, les ruego. Podría haberles dicho, yo les mando, yo los exhorto, pero su ruego tiene el carácter de la urgencia, de algo perentorio, de una súplica importante. Es como la última voluntad de un condenado a muerte, y de hecho él lo estaba. Así que esa perentoriedad es lo que el apóstol Pablo resalta con estas palabras: preso en el Señor, yo les ruego. ¿Y qué es lo que les ruega? Dice, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y obviamente esto no se refiere a una manera de caminar, sino a un modo de vivir. Y esto está unido a todo lo que significa ese modo de vivir en cuanto a ser una comunidad de creyentes. La comprensión de qué soy yo conforme al llamado que Dios me hizo determinará toda mi manera de vivir, mis afectos, mis prioridades, mi carácter, el propósito de mi vida. Y en cuanto a comunidad de creyentes,
esta única vocación también determinará mi sentir respecto de mis hermanos, sin importar cuán diferentes seamos entre nosotros. Estamos hablando en cierta forma, hermanos, de identidad. ¿Qué es lo que nosotros somos? Pero no solo la identidad de cada uno en el cuerpo. Cuando la palabra, la vocación con que fuisteis llamados, podría entenderse ciertamente como la vocación que cada uno de ustedes tiene. El llamado personal, ya sea a enseñar, al ministerio pastoral, a la diaconía o a las misiones, pero no está hablando de la vocación de cada uno o que cada uno de ustedes tiene, porque eso lo va a tratar al considerarlo como un factor específico desde el versículo 7 en adelante. Y de hecho vuelve a tratarlo como un factor general en el versículo 4, cuando habla de este llamado o esta vocación en una misma esperanza. Entonces, no está hablando de la vocación individual de cada uno en el cuerpo, sino que está hablando de esta vocación que como iglesia tenemos. ¿Cómo podemos entender esto? Mientras pensaba en esta condición, en esta esencia de la vida de la iglesia, recordé una película que vimos con mi esposa. Su nombre es Sully, una hazaña en el Hudson. Y se encuentra uno frente a estas películas con esa sensación tan grata de algo que es edificante, que te deja una sensación muy agradable cuando terminas de verla. De hecho, la he visto ya más de una vez. Y está basada en un hecho real y relativamente reciente. El 15 de enero del 2009, un avión con 155 personas a bordo, 150 pasajeros y 5 tripulantes, el piloto, el copiloto y 3 asistentes de vuelo, solo 3 minutos después de haber despegado del aeropuerto La Guardia en Nueva York, enfrenta a una bandada de pájaros grandes, al parecer gansos salvajes, y estas aves literalmente destruyen las 2 turbinas del avión. El avión en segundos se queda sin fuerza propulsora y el piloto tiene que decidir solamente en segundos entre volver al aeropuerto. De hecho, se comunica con la base, considera esas alternativas. Hay 2 aeropuertos relativamente cercanos, pero él entiende que no tiene tiempo para volver y decide amarizar sobre el río Hudson. Se salvan las 155 personas. No voy a contarles el final de la historia, aunque fue un hecho noticioso. Yo recuerdo perfectamente cuando salió en la prensa esta hazaña del Hudson. Este piloto se transforma en un héroe, a pesar de que después fue sometido a proceso por la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos. Sin embargo, lo interesante es cómo este grupo de personas que la película muestra, de hecho, como personas muy diferentes, con historias muy distintas, de edades, condiciones sociales, profesiones, actividades muy distintas entre ellos. Hay una escena muy especial al final de la película cuando están todos reunidos en el hangar de esa línea aérea, en uno de los hangares, y están celebrando, están compartiendo, pasan lista diciendo el número de su asiento, y uno percibe esa unidad. ¿Qué es lo que todos ellos tienen en común? ¿Qué es lo que une a esas personas tan diferentes? Todos fueron salvados de la muerte en un accidente aéreo, del cual rara vez las personas salvan. Todos ellos estaban vivos y estaban celebrando la vida, estaban compartiendo como si fuesen seres queridos. Todos ellos habían sido salvados de morir. ¿Cuál es el factor más importante que nos une a nosotros como un solo cuerpo? Es la gracia, querida iglesia. La Biblia dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes con historias muy diferentes, distintos en muchas maneras, viviendo en una cultura fragmentada y fuertemente polarizada como la actual, tenemos un poderoso factor común.
Tú y yo somos salvos solo por la gracia, por la maravillosa gracia de Cristo. Esa es nuestra vocación. Todos compartimos el mismo llamado y es esa única vocación la que determina nuestra manera de ser comunidad. Esa única vocación sea la que nos identifique al vernos a nosotros mismos y al compartir con nuestros hermanos, por encima de cualquier otro factor que nos distinga. Estamos en la misma balsa de sobrevivientes y esa balsa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo esta única vocación se expresa en nuestra manera de ser comunidad, también esa única vocación determinará nuestras acciones recíprocas, lo que hacemos los unos respecto de los otros. Fíjese lo que dice el texto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículos 2 y 3. La versión Dios habla hoy dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Y quiero leer también otra versión, la versión en lenguaje sencillo. Ella dice, sean humildes, amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y si me lo permiten, me gustaría hacer mi propia versión personal, no una versión personal, sino que expresarlo en mis propias palabras. Yo lo diría de esta manera: por causa de esa única vocación, ya que somos todos salvos por gracia, sopórtense con paciencia, humildemente, con amor, haciendo todo lo que sea necesario para preservar la unidad y la paz que tenemos como fruto del Espíritu. Estamos juntos en esto. Tengamos esa armonía, esa unidad de propósito, esa actitud de humildad, de paciencia, de tolerancia. Estamos en la misma balsa. Es fuerte, querida iglesia, que el apóstol Pablo tuviese que ahondar o explicitar esas implicaciones prácticas que resultan de esta unidad común que es el mismo llamamiento. ¿Por qué habría de señalar con detalle lo que debería ser algo natural, algo obvio en la vida de la iglesia? Notemos cuáles son ahora un poco más en detalle estas demandas. Ser humildes y mansos, pero uno se pregunta ¿por qué no habrían de ser humildes quienes reconocen que están en el número de los redimidos no por sus méritos, no por haber sido buenas personas o por no haber tenido pecados, sino todo lo contrario? ¿Cómo tratar con dureza a los hermanos con menor instrucción o los que están yendo un poco más lentos en esto de cambiar su carácter si nosotros mismos fuimos objeto de la gracia? Y si Dios nos perdona, hablo a título personal, si Dios me perdona y me pone de pie con paciencia paternal una y otra vez, con infinita paciencia, ¿por qué yo no habría de tener paciencia con los otros, aun con los más difíciles de mis hermanos? Y si reconocemos la inmensa diversidad que existe en la comunidad de los creyentes, ¿por qué habríamos de querer que todos piensen como yo o que sean como yo soy? Hace poco un amigo me contaba que él visitó una iglesia y él y su familia literalmente se sintieron discriminados por su forma de vestir, por su forma de ser. No se los dijeron, obviamente, pero ellos sintieron esa diferencia y no fueron nunca más a la misma comunidad. ¿No será que algo así pudiera estarnos pasando a nosotros en nuestra comunidad? En vez de eso, el texto nos exhorta no solamente a ser entes pasivos, de ese tipo de personas que piensan no se meten conmigo, yo no me meto con nadie, o tienen como lema vivir y dejar vivir. Todo lo contrario, el texto nos llama a ser proactivos. La expresión solícitos podría traducirse procurando, tiene un sentido de urgencia. Es decir, ustedes deben ser agentes promotores de la unidad. A veces
no siempre, y me pasa menos, debo confesarlo, pero a veces salgo muy desencantado, sobre todo de redes sociales, cuando uno ve personas que son creyentes haciendo tan poco por preservar la unidad. Es como si consciente o inconscientemente estuviesen haciendo lo contrario. Ahora, el solo hecho de que Pablo vea la necesidad de exhortar a la iglesia en esa dirección nos lleva a entender que ese era un problema que ya enfrentaba la iglesia del primer siglo. Piensa en cosas que afectan la paz, la unidad. Por ejemplo, si introduzco elementos a la comunión que son de por sí disociadores, como ideologías políticas personales, por las cuales valoro o juzgo a los hermanos, preferencias, tendencias o falsas enseñanzas en los casos más serios, personalismos o preferencia de unos sobre otros, discriminación por factores ajenos a lo que es la unidad de la iglesia, como condición social, raza o nacionalidad. La carta de Santiago advierte que eso pasaría en la iglesia. En el capítulo 2 de su carta, versículos 1 al 4, dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, ¿qué leemos acá? Primer siglo de nuestra era. Iglesias recién formadas. Aún se escucha, yo creo, el eco de la voz del Señor Jesucristo. Está en la memoria de muchos de ellos. La voz del Señor, su timbre de voz, su enseñanza. Aún están los apóstoles, los propios apóstoles, enseñando al pueblo de Dios. Y ya en el cuerpo se ven señales de desunión, fracturas, feas grietas que amenazan su estabilidad. Cuando el piso está firme, y eso lo sabemos muy bien en nuestro país, esas grietas que tiene un edificio no tienen mucha importancia. En muchos casos se les pone un poco de pasta muro y se pinta encima. Pero cuando la tierra se mueve, las estructuras dañadas caen. Y eso es algo que indudablemente puede ocurrirnos también a nosotros. Las estructuras dañadas pueden caer. De la misma manera, una comunidad cuyos medios de unión son superficiales, cuyos fundamentos no son sólidos y cuyos muros están fracturados por diferencias de opiniones, rencillas antiguas no resueltas, falta de amor y preocupación los unos por los otros, en una crisis caerán. Que la Iglesia mantenga su unidad en tiempos de crisis como los que vivimos hoy día pasa por este propósito consciente, activo, intencionado de promover la unidad, de actuar con base en lo que es trascendente, no sobre la base de nuestra simpatía, de nuestras preferencias en estilos de alabanza, en las formas externas de adoración y mucho menos en aquellas tendencias ideológicas que tienden a agrupar bajo una misma bandera exclusivamente a los que piensan como ellos. Yo alabo al Señor, hermanos, porque hasta donde podemos percibirlo, y hay muchas señales positivas al respecto, nuestras iglesias han mantenido su unidad en medio de esta crisis sanitaria. La hemos visto no como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer nuestros lazos, para corregir el egoísmo. Hace pocos días atrás, un miembro de la iglesia me decía: yo siento que hoy somos menos egoístas. Y eso es tremendamente poderoso, muy positivo, llevados a pensar más en el bien de los otros, a pensar en la misión integral de la iglesia, no solo reunirnos los domingos para mutua edificación, sino que estamos pensando en aquellas comunidades desposeídas, desprovistas de lo mínimo, cómo podemos extender el brazo de la iglesia hacia aquellas personas que hoy
nos necesitan, y eso es altamente alentador. El llamado es a esforzarse por mantener la unidad, para estrecharla en el vínculo de la paz. No se trata de una manera de saludarnos dándonos una paz que no se siente realmente. Se trata de hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar dicha paz que generó el Espíritu. Recordando que la paz, dicho sea esto, es muy importante, no es un estado, no es una especie de quietud o ausencia de problemas. La paz de la que habla el texto es aquella que tú y yo obtuvimos habiendo sido enemigos de Dios por la cruz de Cristo, reconciliándonos con el Padre. La paz de la que habla Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es armisticio, es haber bajado nuestra bandera y haber plantado la bandera de Cristo en nuestros corazones. Esa paz es nuestro vínculo común. Eso es lo que impulsa nuestras acciones recíprocas, los que nos mueven no solo a hacer comunidad, sino también a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para el bien de esa comunidad, en esa paz que Cristo nos dio. Finalmente, una sola vocación determina nuestra única esperanza. Versículo 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra nos lleva ahora a una tercera forma de expresión de nuestra unidad, considerando que fuimos llamados a una única esperanza, es decir, a un destino común que comienza a ser vivido en el presente, en la realidad de la familia de la fe, con todas sus imperfecciones, pero que por la obra del Espíritu Santo en la santificación de los creyentes va caminando hacia la consumación de esa patria celestial, de esa familia eterna, en la presencia del Señor, donde toda imperfección, donde toda diferencia será finalmente abolida. En todo el párrafo, la palabra uno o una se repite 7 veces para referirse a esta nueva humanidad que el Señor está construyendo por medio de la Iglesia, que es hoy un modelo imperfecto de lo que será la realidad eterna en los cielos, cuando sea cielos nuevos y nueva tierra. Esto lo expresa muy bien Mariano Ávila en su comentario, en una frase que apunta hacia una comunidad que era la Iglesia en un lugar dominado por el Imperio Romano. Ellos estaban bajo la autoridad del César. Y él dice lo siguiente: la Iglesia de Jesús, el Mesías, que es un solo cuerpo, no reconoce otro señorío que el de Jesús. César es un falso señor. No tiene otro padre que Dios. Desconoce al emperador como pater patrias y encuentra la fuente de vida, poder y gracia en el Espíritu Santo y no en el pan y circo romanos. Interesante frase, ¿no? Esa es la Iglesia en nuestra comunidad. Hay mucho de este circo romano hoy día. Hay mucho de esas falsas idolatrías o idolatrías simplemente a las cuales muchas veces sin darnos cuenta seguimos. Solo Jesús es el Señor. Solo el Espíritu es el que nos da vida. Solo Dios es nuestro Padre. Quienes conocen a mi familia saben que somos 8 hermanos. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero también tenemos varias cosas en común. Una de las que es más conocida porque nos oyeron es que nos gusta cantar y formábamos un cuarteto doble exacto. 2 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores y 2 bajos. Más el papá y la mamá que también cantaban con nosotros muchas veces. Pero también tenemos diferencias importantes entre nosotros. Hasta ahora, cuando nos juntamos, o nos juntábamos antes de la pandemia, era reírnos de nuestras diferencias, resaltar justamente que hay algunos más introvertidos, otros más extrovertidos. Molestamos y nos recordamos de uno de mis hermanos que era morenito, es morenito, y lo molestábamos diciéndole que era adoptado, que lo habíamos encontrado en la basura y cosas por el estilo. Y él lloraba por eso, ¿no? Muy diferentes entre nosotros, pero
todos hijos del mismo Padre. Esa unidad bajo la misma paternidad nos hace una familia y hace que todas las diferencias entre nosotros queden fuera, no tienen lugar. Podemos disfrutar nuestra unidad bajo esa misma paternidad. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar cuando en una especie de crescendo dice un cuerpo y un espíritu que es el que nos llama en esperanza, un Señor en quien pusimos nuestra fe y nos dejó el sello del bautismo que nos muestra que somos suyos porque literalmente pone su nombre en nuestra cabeza. Un Dios y un Padre de todos. Cada uno llama legítimamente a Dios mi Padre, pero también en cuanto a comunidad, el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan. Por lo tanto, es la comunidad la que llama a Dios Padre, que está por sobre todos nosotros, como un Padre protector, como un Padre proveedor, que está por nosotros. Por eso la palabra sobre, por y en, que está por nosotros cuando dice la Escritura que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y que se mueve en todos y cada uno de nosotros, usando nuestra diversidad, proveyéndonos de diversos dones y operaciones del mismo Espíritu, para que como un solo cuerpo podamos cumplir la misión de la Iglesia. Esa es la bendición de ser miembros de la familia de Dios y de tener un solo Padre, este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el que nos hace una sola comunidad. Al terminar esta predicación, yo quiero dar gracias al Señor, porque este tiempo de pandemia, lejos de fragmentar, de desunir a la Iglesia, ha sido una preciosa oportunidad que yo siento, hasta donde puedo darme cuenta, que la Iglesia ha sabido aprovechar bien. Yo veo a la Iglesia más unida que nunca, más preocupados que nunca los unos por los otros, proponiendo acciones para promover esta unidad, para facilitar la comunión, haciendo todos los esfuerzos, por ejemplo, estos medios, para poder estar juntos. Así que la unidad de la Iglesia se ha hecho más patente que nunca. No obstante eso, para todos los que hacemos parte de esta comunidad, solo por gracia, mi ruego en el nombre de Cristo es que cada uno de nosotros en oración revise su manera de vivir y si hay falta de nuestra expresión en cuanto a comunidad, si es necesario pedir perdón, si es necesario reconciliación con algún hermano, que lo haga en oración, buscando la ayuda del Señor, porque esta única vocación se expresa en cuanto nosotros somos una comunidad unida. Puede que haya mucho que confesar, mucha indiferencia o indolencia de la cual arrepentirnos. Puede ser necesario mirar nuestros relacionamientos y buscar esas fisuras, esas herencias tal vez de cosas del pasado, que son hoy día grietas en nuestra relación, y buscar la restauración, no superficial, sino que profunda, reconstruir nuestra unidad. Puede ser que debamos ser mucho más proactivos para cuidar mi manera de expresarme, pensando antes de hablar o antes de escribir. Esto que voy a decir, ¿promueve la unidad? ¿Promueve la paz? Porque una sola vocación motiva nuestras acciones recíprocas. Puede que debamos reafirmar nuestra seguridad en las promesas del Padre, especialmente en este tiempo en que hay tanta incertidumbre, no solo por la pandemia, sino por sus efectos sociales, políticos y económicos, por la fragmentación de la que hemos hablado y esta tendencia peligrosa a la polarización que se vive en nuestro país. Y eso hace que muchos miren el futuro con preocupación. Pero puesto que tenemos una misma vocación, que es la base de nuestra esperanza, que es la fe en el Señor Jesucristo, en quien fuimos injertados, esa comunidad, esa unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ello determine nuestra única esperanza. Y para quienes nos escuchan hoy, tal vez por primera vez, o han sentido la voz del Señor hablando a sus corazones este día, déjenme decirles lo siguiente. El Señor dice en su palabra, capítulo 10 del Evangelio de Juan,
mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todos los que estamos acá, reunidos hoy alrededor de esta palabra, un día oímos la voz del Señor, oímos ese llamado. Si tú estás oyendo la voz del Señor, no dejes su llamado sin atender. Tal vez este es el momento en que tú necesitas responder a este llamado, porque el Señor te está llamando a ser parte de esta comunidad. No hablo de la comunidad Red o la comunidad Jesús el Buen Pastor. Estoy hablando de la única iglesia de Jesucristo, unidos a todos aquellos que a lo largo del mundo hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es uno solo. Si has oído su voz, no dejes sin atender el llamado del Señor, y que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Oremos al Señor y recibamos también la bendición del Señor posteriormente. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, y te suplicamos, Señor, que por tu Espíritu sigas obrando en nosotros todo lo necesario para que nuestras vidas verdaderamente reflejen esta unidad que tenemos tan poderosa y tan patente por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Que la obra de tu Espíritu continúe haciendo en nosotros todo lo necesario para que nuestras vidas te honren, no solamente en nuestra manera de ser comunidad, sino también en todo lo que hacemos y en nuestra esperanza puesta en ti, que eres el Señor de la Iglesia, de quien recibimos todo y en quien esperamos todo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.